Vamos a desarrollar la responsabilidad civil médica en la parte final. Entonces, antes de hacer una breve sinopsis de la clase de ayer. Ayer dijimos que el acto médico fundamentalmente tiene por finalidad restablecer la salud física o mental de una persona, ¿no? Y procurar no ocasionarle daño al paciente. La máxima hipocrática de un médico es primero no hacer daño al paciente. Eso es lo que decía este griego famoso, porque cuando trataba de salvar a alguien se daba cuenta que podría causarle un grave daño. Entonces dijo, mi juramento como médico debe ser primero no empeorarlo, primero no hacerle daño. Con lo cual está revelando desde que los orígenes de la medicina se sabía que era una ciencia que podía ser peligrosa, una actividad que es riesgosa por naturaleza, cosa que a veces hemos olvidado. Luego hemos descubierto que hay tres tipos de actos médicos posibles. El acto médico eficaz, que justamente restablece la salud del paciente o hace que tenga una calidad de vida. El acto médico dañino, que es aquel que inobservando reglas de la medicina ocasiona un daño al paciente, y es más conocido como negligencia médica. Y finalmente el acto médico ilegal, que no tiene por propósito restablecer la salud del paciente, sino cometer un ilícito, que puede ser administrativo, civil o penal. Como ocasión de cuidar a un paciente, un enfermero hurta el celular de última generación del mismo. Como ocasión de cuidar a un paciente, la enfermera le retira el anillo de compromiso de la paciente. Como ocasión de cuidar a un paciente, ocurre un abuso sexual de una menor. Entonces, ese tipo de actos son actos médicos ilegales, y se dice que es un acto médico en el sentido de que es como ocasión de la prestación del servicio médico que se produce ese acto. Si no hubiera tenido la condición de técnico, enfermera o profesional de medicina, nunca se hubiera podido acercar al paciente. Como su compañera planteaba, el ginecólogo cuando hace tocamientos indebidos y no observa una norma de la medicina, no, hace un acto médico ilegal, porque está haciendo tocamientos indebidos, es un delito, ¿cierto? La doctora había cometido una sentencia, más adelante la revelaremos. Iba a preguntar. En el caso de un acto médico ilegal sería, por ejemplo, el aborto, que no haya sido prescrito por un médico. Excelente. Si no es el caso del aborto terapéutico, aquí estaría el caso del delito de aborto, que nuestras cárceles están atestadas de personas que hacen aborto. Evidentemente también es cierto que no es un delito que haya sido muy perseguido, sin embargo está en el Código Penal. Está en el Código Penal. Y dentro de los actos médicos ilegales podemos encontrar delitos como el homicidio culposo, lesiones culposas, lesiones graves, que pudieran ser como consecuencia de un acto médico ilegal o también de un acto médico dañino, cuando no respeté las reglas de medicina, depende. De repente, en el primer caso del homicidio culposo, la paciente que estaba inconsciente despierta, y en el afán de que no se revele el escándalo, el enfermero trata de callarla y la asfixia de casualidad. Bueno, se produjo un homicidio culposo. O en el caso de homicidio culposo también, el médico va en estado de ebriedad y opera mal y termina complicándose el paciente y fallece. Es un acto médico dañino, ¿no? Entonces, dependiendo del caso, algunos actos de la medicina podrían llegar a constituirse lesiones culposas, lesiones graves, lesiones leves, y también podríamos hablar del caso de exposición de personas a peligro y el caso de violación sexual de personas en estado de inconsciencia. Sin duda, el ejemplo clásico es el del paciente que está en estado de coma o estado de inconsciencia porque el médico la puso en esa condición. No sé si ustedes recuerdan el caso de una vedette, el señor Max Álvarez,
pone en estado de conciencia, o ese último caso de un odontólogo que estaba haciendo un aborto y le dijo a la señorita de 17 años vuelva para limpiarla y le inoculaba una medicina para que esté en estado de inconsciencia y abusaba de ella. Y en una de estas circunstancias la señorita despierta y se da cuenta de lo que está haciendo este profesional y por querer pues que no la denuncie termina matándolo. No sé si saben ese caso, en Lima ocurrió y el médico iba a hacer de alguna forma se iba a salir con las suyas si es que no había una cámara de seguridad afuera del local que descubrió que la última persona que había estado era el odontólogo y estaba enterrado cerca de su casa en una zanja profunda. Ese es un acto médico ilegal porque fue un aborto y también ilegal porque termina constituyéndose. Me parece que allí es un homicidio doloso porque él tiene toda la intención de que ya cierto no hable. No me parece que fuera. Pero en el caso de una partera sería ya un homicidio culposo. Un homicidio culposo porque ella lo que quiere hacer es traer a un niño al mundo, sino que no tiene expertise de un médico o obstetra y termina generando un daño grave a la salud. Y ahí también habría una coparticipación de la víctima porque también se ha puesto en una circunstancia. Bueno, ya hemos hablado de que hay tipos de responsabilidad civil médica que podríamos dividir entre conductas omisivas, cuando el médico omite realizar un tratamiento de manera oportuna y esa omisión pudiera traer que la prestación médica ya sea inútil porque el mal ya avanzó o pudiera ser que ese retardo no haya generado un perjuicio todavía irreversible en el paciente y él requiera todavía la prestación. Y por otra parte tenemos conductas activas bajo las cuales el médico puede inobservar reglas de la medicina y en ese contexto generar un daño a la salud del paciente. También podríamos tener esas conductas activas, actos médicos temerarios, ¿no? Quiero hacerle, imaginemos que estemos en los años 30, el primer trasplante del corazón a la doctora, pero hermano, la tecnología nunca se ha hecho. Él verdaderamente quiere salvarlo, pero ese acto temerario también atenta contra las reglas de la medicina porque no se encuentra médicamente probado ese tratamiento y no le ha informado probablemente al paciente de las circunstancias. Si el paciente se somete a una experimentación médica, tiene que haber un consentimiento informado, previo y oportuno. Doctor, sí. Acá al hospital Almanzora Guinaga llegó un equipo de médicos, cardiólogos, clínicos, anestesiólogos cubanos para dictar clase a los médicos peruanos cómo la manera de llevarse, de preparar a un paciente antes de, o sea, hacer anamnesis, peso, examen de ruido, capacidad, anestesia, qué tiempo va a durar, la guía, cómo se va a llevar a cabo la operación, el tiempo que va a durar la operación, el tiempo que va a durar la anestesia. Es una evaluación completa que hace, ¿no? Pero lamentablemente, como decía un médico cubano, acá el peruano quiere aprender de una manera rápida, pero no le importa el riesgo que pasa. Si se murió, lamentablemente se murió. Él aportó todo su conocimiento, pues, y se acabó. Entonces, en eso había se decía un problema con el médico peruano de que no quiere aprender las fases en las cuales se desarrolla una operación o una cirugía. Entonces, acá se comete mucho, pero lamentablemente nosotros, detrás del biombo que estamos, no sabemos. Basta que el médico, bueno, dice, el paciente no soportó la operación y falleció. ¿Quién lo, como dice, le traduce su hoja de clínica? Nadie. Efectivamente, por eso se ha generado el proceso de certificación de los médicos, que se supone que debería ser un poco más transparente para saber quiénes están constantemente actualizando. La medicina no es como el derecho, que bueno, si me desactualizo, pierdo un proceso y ahí no me queda. En el caso de la medicina puede perder a alguien la vida, o puede ocasionar un daño grave en la persona.
sea oncólogo, sea obstetra, sea médico cirujano, médico general. Entonces se reclama esa certificación, ¿no? Y para que pueda cumplirse debería haber una autoridad que supervise. Debería ser el Ministerio de Salud, debería ser esta nueva Superintendencia Nacional de Salud llamada SUNAS, pero todavía no se observa ello. Los hospitales no tienen los estándares de calidad que deberían tener. Básicamente los del Estado. Clínicas pudieran tener ciertos estándares ya cumplidos, pero los nosocomios estatales, que son la mayoría, no. El 90% del mercado médico está cubierto por servicios estatales. Por ejemplo, en los sitios de Jaén, Baguas, Nieva, Chachapoyas, San Ignacio, sitios donde a veces el acceso de información médica o tecnología médica o adelanto médico no llega. El médico llegó, salió, hizo su CESEGRA, medicina general, y ahí queda. A través de la experiencia y el tiempo en donde se desarrolla, si hago, como se llama, tratamiento de niños, ya por el tiempo que tengo hago un curso y soy pediatra. No hizo sus 3 años de especialidad ni nada. Igual el ginecólogo del cirujano dice, después de ese paciente ya estoy apto para operar más tranquilo, pero muertos. Por experiencia lo titula como cirujano. Y lamentablemente, pues, el colegio médico, como dice, la certificación que se debe ser continua, ¿no? O por lo menos como antes se hacía en la parte de la educación. Llevabas módulos en verano durante 4 años, 5 años, podías certificarte como profesor. Acá debería ser de ese caso, que vengan por lo menos 2 meses a hacer su curso y continuo y certificarlo, ¿no? Pero ahí no se hace. Que más plata, ya comienza a ganar plata y se acaba, no le importa la salud del Y como usted manifestó en la conversación que tuvimos, también el médico tiene que entender la idiosincrasia de los pacientes. Si de repente soy una etnia aguajún, no me gustan las inyecciones, voy a tener que recetarme pastillas, como usted planteaba. O si soy una etnia achaninca y no utilizo el método de planificación como los preservativos, tendré que tener una política del Estado que supla ese método, ¿no? Para prevenir enfermedades de transmisión sexual, o convencerlos de que lo utilicen debido a que el VIH en la zona de la selva es galopante, ¿no? Entonces el médico también tiene que tener esa capacidad de diálogo que a veces no tiene, ¿no? Es el mejor médico, viene como un SWAT, te opera, pero no habló ni una palabra contigo. Sabes que algo te hizo, que es correcto, y como su compañera lo plantea, son mudos como Castañeda. No hay un trato, no hay una calidad de servicio. Muy simple. ¿Y cómo estás? No quieres saber tu vida personal, simplemente es una forma de saludar. Ah, qué bien, vamos a hacer este procedimiento, mira, tienes que saber. Tiene que haber esa relación de confianza entre el paciente y el médico, y a veces no existe. Y ahí es donde se produce la falta de información. Cuanto más confianza tengo con el médico, le voy a preguntar más del tratamiento, ¿no? No se han dado cuenta, pero la confianza genera que uno otra. Doctor, ¿y eso qué significa? ¿Y qué otra posibilidad tengo? Pero cuando hay esa distancia entre médico y paciente, simplemente uno hace lo que el médico le dice y parece que fuera un niño y obedece, se somete a su directivo. Hay que cambiar esa idea. Lo que pasa es que la medicina tradicional lo que trata es a la enfermedad, más no al paciente. En cambio, la medicina alternativa trata más al paciente que a la enfermedad. Entonces, ahí es donde se establece ese nexo médico-paciente, ¿no? Que no sucede con la medicina tradicional. De tal manera que si uno va, por ejemplo, a Salud o a MINSA, con la cantidad de pacientes que tiene, lo que hace es escribir rapidísimo, hace 2, 3 preguntas y afuera ya te atendió. Y si uno le pregunta qué es lo que dice acá, un jeroglífico lo que escribe, se molesta, dice ya te van a avisar, o ya la auxiliar te va a informar, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas, que trata la enfermedad, trata sí por la enfermedad, más no al paciente. Exacto. Me parece que ahí es donde se encuentra la mayoría de problemas de relaciones
entre médico y paciente. Y a veces algunos médicos son un poco respetuosos, ¿no? Cuando recuerdo hace unos días, iba la abogada al instituto a hacer valer los derechos de un paciente, viene un psiquiatra y dice: usted no se ha bañado. Pero ese es el trato a una persona que viene y a usted qué le importa, ¿no? Le dijo a la abogada, ¿no? Yo me baño todos los días, ¿no? Y empieza esa confrontación, ¿no? Porque esa forma de empezar un diálogo, ¿no? Porque el cabello de la señorita es alborotado, es así, digamos, medio afrodescendiente, y así su cabello, pues, o sea, que va a cortarse, o por ustedes se va a glaciar todos los días. Tenía esa visión entonces hay una especie de mala relación. Cuando cuestionas el labor del médico, él se molesta y empieza a ser un poco agresivo. Y solamente cuando hay esa relación de confianza, ya empieza a haber un trato de calidad, ¿no? De calidad, y el paciente tiene ese servicio que va más allá de la medicina, ¿no? Que es cómo te sientes, cómo estás, y su ánimo y su espíritu se fortalece y, bueno, no te cura, pero te sientes mejor. Hay un sentimiento de bienestar que es importante, y además sentirte respetado en tus derechos hace que tú estés muchísimo más fuerte médicamente y también bueno. No, porque hay derechos del paciente. Sí. Doctor, el tema ahora de los médicos, los profesionales en medicina, yo pienso que es una cuestión de ética. O sea, ya no hay esa ética. ¿Por qué? Porque se supone que aquí en InSalud, digamos, o en salud, uno va y el médico está 1 hora y de ahí ese profesional desaparece del hospital. ¿Y dónde lo encuentra? En su consultorio particular. Entonces lucha él lucha para que le aumente el mejor trato, pero si no da el servicio, doctor. Y el trato que dan ahora los médicos, particularmente a veces a uno le da miedo ir al hospital, porque ¿qué te da? Aparte de que te prescriben una pastilla para el paracetamol, no hay nada más. Si tengas cáncer, si tengas cualquier enfermedad, solamente te dan paracetamol en el seguro. Con 30 comida te dan. Tú vas al médico, rápido te preguntan, ni siquiera ya te ocultan, te preguntan qué es lo que tiene. Ay, vaya, paracetamol, descansa y te dan paracetamol. El doctor eso dice, incluso un genérico con menos proporción de lo que corresponde. 40.000 paracetamol. Analizando un poco la parte profesional médica. El médico entra a las 8, de 8 a 9 pasa la visita, de 9 se va a tomar su cafecito hasta las 9:30, 10, ya tiene sus 20 pacientes con su secretaria listo. El que está y el que no está, se acabó. 10 minutos por paciente. Pregunta, como decía el colega, ¿qué es lo que tiene verde y piquita? Esto, allá. Paracetamol, ibuprofeno y punto, y ya está. Te vas, haces tu análisis y los análisis te programan de aquí a 60, 90 días. Tu paracetamol, a las 12:30 ya lo está llamando de su consultorio, que tiene sus par de pacientes ahí, se sale, se va su paciente, regresa a la 1, pasa su visita, entrega al otro. Contratado, por seguro. Ya está, no. Eso estamos hablando de salud. En el MINSA se escapan de ¿ah? Contratado usted allá para que trabaje. Igualito lo hacen los médicos. No, bueno, yo le digo eso, ¿no? Y lamentablemente, como decía antes, el salud te entregaba los productos de calidad, de marca. Más aún, el 80% se cubría si lo comprabas en otro sitio. Hoy en día, ¿qué te dan? Los genéricos. Como yo le explicaba al doctor, las licitaciones son tan grandes con 20 a 30% de coadmisión en los laboratorios. Porque así se compra. Entonces, hay 2 laboratorios grandes que dan el 35 hasta el 40%, pero aseguran de los ítems que son 280 ítems que solamente se dedican a producir para entregar su medicamento a la salud a nivel nacional durante un año en la OMS. ¿Qué nos dan? La Organización Mundial de Salud dice, el consumo de un ibuprofeno o un paracetamol
debe ser 2 gramos. Pero si tenemos un dolor de muela, nos tomamos 2 de 500 miligramos, que es 1 gramo, cada 6 horas estamos hablando de 4 o 6 gramos. ¿Qué produce? Un rayo, pero acá si tomamos 6 gramos no nos produce pero ni achis, ni nos calma el dolor. Compramos un producto de marca y sí nos calma. Entonces, en esa diferencia yo le decía al doctor, ¿qué nos están dando? Lo que es mayormente que se utiliza es un excipiente, 500 miligramos, le pondrán 100 pues, o 50 miligramos. Y no le interesa la salud del paciente. El médico profesionalmente le interesa ver a su paciente, y si es cirujano que le programe su cirugía, porque como debe, y el cirujano te dice, tienes esto, te operamos, ¿verdad? Te operamos de inmediato, porque ganan por operación, antes no ganaban. Y esas operaciones lo trasladaban a la parte privada, a las clínicas, porque por ahí ganaban al paciente, lo sacan del seguro social, lo llevan, y más aún, doctor, lo que más duele en el hospital, por ejemplo, en la Mercedes. Tratan a una persona en consultorio privado, lo llevan al hospital, lo hacen entrar como indigente, lo operan con todos los recursos del Estado y cobran. Entonces, como decía, la moral en la parte teórica, la ética en la parte práctica. ¿Habrá teoría y práctica? Efectivamente, hay médicos y hay médicos. Claro. Como hay abogados Y hay abogados. Como hay ingenieros, hay ingenieros. O sea, pero yo pienso que es política de Estado, o sea, no se discute mucho eso, pero es política de Estado. Al médico, por ejemplo, en el salud o en el MINSA, por lo menos en el salud le exigen, en virtud de la ley de competitividad, 45 pacientes a atender básico para cobrar su sueldo. Eso por un lado. Yo no me pongo de ser médico, pero creo que hay que analizar todo el contexto para saber realmente lo que... No justifica, obviamente, porque están al servicio del paciente. No como nosotros estamos al servicio del patrocinado, con el cliente. No justifica que yo le engañe tampoco al... Yo lo que mencionaba es lo siguiente, en esas cuestiones de no atención oportuna, en esa situación de, ¿cómo se llama?, de mal medicamento que entrega o no el idóneo, definitivamente es cuestión de política de Estado. Entonces hay que cambiar todo un contexto, más que todo a la cuestión de servicio de salud, a todos los tipos de servicio de salud. Pero dentro de todo, como usted señalaba al comienzo, hay de todo, pero hay buenos médicos también, ¿no? Así que, pero el problema es que por excepción hay buenos médicos, ese es el problema. Y la mayoría de los aspectos, otros de los problemas que se observan en los médicos, en el personal de salud y los obstetrizos, por ejemplo, también, es que cuando van los visitadores médicos, ¿qué es lo que hacen? Les regalan muestras, les ofrecen pasajes a Lima, a otras ciudades, les ofrecen pasajes a extranjeros, los enganchan, a los médicos, de tal manera que el médico, así como los restaurantes que van bonitos a los médicos, entonces los médicos tienen que indicar ese producto. Y es más, a veces se dice, tráeme la factura o la boleta, ¿no? Para darte otra más. Y los mandan a Colombia, para las por ejemplo, en el caso de los abogados, tenemos un problema, por ejemplo, aquellos que trabajamos en forma dependiente e independiente, en caso particular. Entonces, en el caso dependiente, por ejemplo, no es ético. Por ejemplo, no es ético defender a ambas partes, o de repente una parte o una parte de ellas, pero se crea la ficción de personas jurídicas, por ejemplo, en la contratación de licitaciones, y la misma persona que tiene los activos en 3 empresas participa en la licitación. Es lícito, ¿no? Entonces, cualquier persona que no conoce diría, no, mire, está fraguado, no es ético lo que está haciendo, pero lamentablemente es legal lo que se hace. Entonces, yo creo que hay mecanismos, de repente siempre nos distanciamos un poco de lo legal y de lo justo, de lo ético, de valores, ¿no? Pero es legal, estamos en un Estado de Derecho y creo que tampoco se nos puede eximir de eso. Por ejemplo, aquellos que trabajamos en forma dependiente, ¿no? Y de repente se nos dicen a tiempo exclusivo, no puedes trabajar en otro sitio, porque por eso te pagan. Pero lamentablemente también tenemos que trabajar de forma independiente y lo hacemos, ¿no? Entonces, a mí no me parece eso que sea algo malo, ¿no? Como hacen los médicos. El médico trabaja en la mañana independiente e independiente en las clínicas en la tarde. No, el hecho de que pague un paciente o el paciente prefiere tener un mejor servicio en la clínica, me parece que es ilegal, o sea, no me parece, sino que la mala atención que uno recibe en el seguro sí también es algo cierto. Yo estoy en cierta forma de acuerdo con la colega. Lo malo está en que se jale el paciente, a eso yo voy, ¿no?
bajar el paciente. Eso no es lo correcto, eso no es lo ético. Claro. Pero si es que por decir, yo prefiero la consulta privada y yo voy a ese médico y lo busco y me atiendo y me indica lo que sea, no hay ningún problema, ¿no? Si realmente yo requiero de esa medicina. Pero si él me va a dar esa medicina solo porque tiene que llegar a su cuota y no sé cuántas cosas más, ahí sí discrepo. No, pero si es que se va a ganar, pero si yo voy por decir a las Mercedes y me va a decir, ¿sabes qué? Quiero atender mi consultorio porque acá los hospitales son unas desgracias, por aquí que por allá, y ella te voy a atender. Si yo estoy yendo a las Mercedes al hospital, ¿por qué es que me va a llevar a su clínica? No, eso no es ético. Efectivamente, y de repente yo no tengo los recursos para pagar la clínica y debería atenderme allí en las Mercedes, porque ese servicio que yo puedo pagar. Si hubiera podido pagar la clínica, me hubiera ido a la clínica. A mí no me gusta hacer cola y yo voy a la clínica, aunque tengo seguro, porque entro rápido, salgo rápido. Si voy al hospital público es porque en realidad no puedo pagar ese servicio. O si no, lo que hacen, pues, ¿no? Eso de que te operan en el mismo hospital, te cobra clínica, aparte de él. Lo que pasa, doctor, es que, como dice la colega, no criticamos la parte profesional. Lo que digo es que yo trabajo acá en el hospital, pero lamentablemente los medios que tengo no te puedo brindar o no te puedo recetar. Te sugiero que compres tales productos afuera de la farmacia, ¿no? Porque en infraestructura, esa no tiene muy buena infraestructura para operarte, por decir, y buenos especialistas, ¿no? Lo otro es, como dice el doctor, jalar al paciente y llevárselo aparte a su clínica, ¿no? Que ella te atienda mejor, que ella te atienda acá. No puedo porque mira cuántos pacientes están esperando, yo tengo 10 minutos para poder atenderte y no te doy. No. Lo otro en lo que respecta a la parte de prescripción, el médico sabe qué producto va a recetar. Y lamentablemente, pues los laboratorios tienen buenos productos como malos productos, y el profesional es quien lo pone en la práctica del paciente. Si le da resultado lo prescribe, si no le da resultado no lo prescribe. Y como dicen, hay promociones que el mismo laboratorio, por ejemplo la línea cardiológica, doctor. Si usted va al cardiólogo, ¿sabe usted lo que es el ritmo cardíaco? No lo sabemos, porque de frente dice el paciente, a ver, ¿qué tiene? Vamos a hacer un electro. El electro trae su winch, la winch saca su reglita y comienza a medir. Tienes un problema, tienes una arritmia cardíaca. Ahí nomás ya al paciente lo puso en blanco. Pero 100 soles de tu atención médica, y mides, yo cobro 150 por un electro, pero te voy a cobrar 100 nomás, te voy a rebajar 50, ¿no? Vas a tomar esta pastilla, ¿cuánto vale un producto cardiológico? 150, 180, 200 soles. Y si yo prescribo tantos productos, ya me estoy ganando algo con el laboratorio, porque ya tengo un congreso en Colombia, como dice, un congreso en Argentina con pasajes y estadías gratis. Y la esposa. Y la esposa de Entonces, a mí prácticamente, mientras más prescriba el producto que necesito, ya tengo que pasar. Pero no puedes engañar al paciente con un producto que no es adecuado, o le estoy falseando un cuadro clínico que no lo tiene, porque nosotros lo inducimos al paciente a un cuadro. Y nosotros le decimos, mira, dentro de 15 días o cuando se te acabe la medicina, vienes. Ya no te voy a cobrar 100 soles, te voy a cobrar la mitad. Qué bueno que es el médico, ¿no? Y al final, en los productitos, ahora más aún, doctor. Hay un médico, por ejemplo, cubano que ha puesto su farmacia cardiológica. O sea, yo te receto y a la vueltita te vendo el producto. El laboratorio. Es cubano, no es peruano, es cubano. Es cubano, yo he dicho cubano. Se casó con algo. Bueno, excelente caso. Me parece que en ese caso estaríamos hablando de un acto médico dañino, ¿no? Porque no necesito esa medicina, o de repente no necesito esa medicina tan cara, porque efectivamente puede ser eficaz, pero el médico no me dio la alternativa de otro producto de una marca similar pero más barata, o de un genérico. Yo tendría que tener la alternativa. O sea, el médico debería decir, puedes comprar esta medicina, o esta, o esta. Hay que tener alternativas, pero si el médico solamente dijo la de laboratorio tal, ahí me parece que Y por ley debe, en la receta debe indicar un nombre genérico y un nombre comercial. Doctor, pero el colmo de salud nos dan paracetamol, pero si usted tiene familias, ahí en el hospital le dan la mejor medicina que tiene de salud.
Así es. Eso ya es lo Y va a su casa de la medicina que ni utiliza. y no la utiliza. Sí, sí, es verdad. Entonces, volviendo a la competencia del juez, ¿qué juez sería competente en un caso de daño médico? ¿El de domicilio de la clínica o hospital, la principal, o el de la sucursal donde pudo haber ocurrido el acto médico dañino? Podría ser, dependiendo de la decisión del paciente afectado o de la familia. También se está señalando donde se produjo el daño, y donde se produjo el daño pudiera ser que uno encuentre dos posibilidades: el daño a la familia, que de repente está en Piura, y el daño al paciente, que está aquí en Chiclayo, que vino a operarse. Me parece que cualquiera de los dos puede ser competente, porque yo también voy a reclamar daño moral, recuerdan a la familia. Imagínense que fallece el paciente y la familia es la que ha sufrido el daño moral, ¿no? Porque ya el fallecido ya no puede reclamar por la afectación del daño moral, porque ya no está. Entonces podríamos tener esa posibilidad, ¿no? En la medida de que las pretensiones que hemos establecido, también la familia es el afectado directo, porque perder a un hijo, perder a una esposa, perder a un familiar nos ocasiona un daño moral. ¿Sabe, entiende, doctor, que la posibilidad, pongamos, si el enfermo es trasladado, pongamos, porque nosotros hablamos anteriormente, pongamos, como siempre se demanda, uno, donde suceden hechos? Exacto. Y en el domicilio, o de verdad, donde se encuentra el demandante. El tema es que si ese paciente es trasladado, un ejemplo, ¿no? Pongamos de Chiclayo, del hospital, o trasladan a Lima, y en Lima fallece, ¿no? Se podría demandar también, lo que a su entender, a lo que usted nos está explicando, también se podría demandar en Lima. Me parece que sí. ¿Por qué? Porque le resultaría muy gravoso a la familia viajar a ver el proceso judicial en Lima, y el que ocasionó el daño tendría una ventaja porque él está ahí, no gastaría transporte, pasaje, y como el afectado, la norma dice, puede ser el afectado, la que le ocasiona el daño, está acá, podría plantearse acá, porque el daño se produjo acá, pero fue en Lima, pero sí, pero la afectación fue acá. Uno podría elaborar esa tesis y manejarlo a través de exhortos al juez de Lima para que actúe las pruebas del caso. Para eso existe el exhorto, ¿no? Entonces, la otra tesis es el juez que está más cercano al daño, pero hay dos daños: el daño al paciente y el daño a la familia, que podría pasar por pericias psicológicas y psiquiátricas si entran en cuadros de depresión. Entonces ahí tendríamos que poder tener esas dos posibilidades, y de acuerdo a la decisión del demandante, el lugar donde está la familia dañada, el paciente, la principal de la clínica, o la sucursal donde se realizó el acto médico. Sí, porque igual todo de notificación automáticamente se ha modificado, ¿no? Pues ahora es por la central de notificaciones. Anteriormente exhorto se hacía al SAO a un lugar donde no hay una central. Bueno, nosotros ahorita notificamos a la central de Lima y Lima notifica a las instituciones directas. Antes se hacía exhorto, pongamos, es en Cono Norte, en Lima, mandamos un exhorto, ahora no. Por mandar a la central de Lima de notificaciones del Poder Judicial y citar a los notificadores de notificar en Lima y con una sede. Se va a incidir. Efectivamente, esa es el procedimiento. Bueno, esa es una tesis que les estoy planteando a ustedes como posibilidad, abriendo el paradigma tradicional que solamente donde está dañado física y psicológicamente, pero si se ha muerto, la familia también se ha afectado. Podemos plantear esa tesis. Pero en este caso práctico, el hospital de Bagua, por la gravedad del paciente, lo remite acá a Chiclayo. Entonces lo toma el CIS. Bueno, al final el paciente queda cuadrapléjico. Y el CIS dice: nosotros ya no podemos tenerlo aquí, tiene que ir al hospital del domicilio donde él vive, y lo mandan a Rioja. Una vez allá, a los 8 días fallece este paciente. O sea, ¿a dónde estaría la responsabilidad? ¿Esa red pertenece a Salud o a MISA?
Minsa. Sí, sí. Bueno, el Código de Proceso Civil dice que yo puedo demandar en la principal o en cualquiera de las sucursales donde haya ocurrido el daño. Entonces podría elegir Bagua o podría elegir el último domicilio donde estuvo el hospital, el último donde estuvo atendiéndose el paciente. Es una decisión de la familia del paciente, de quien demanda. Eso el Código de Proceso Civil sí lo tiene claro, ¿no? Dice la principal o las sucursales donde ocurrió el daño. Como cada parte del daño pudo haberse producido en Bagua y otra parte en Chiclayo, pudiera escoger cualquiera, ¿no? Porque de todas maneras después tendría que, si yo cojo Bagua, va a llamar también a los médicos de otro hospital, y si yo cojo el otro lugar, también, o sea, sería por razones operativas casi lo mismo. Igual tendría que ser exhorto para ambos lados, entonces no tendría inconveniente en hacerlo en uno o en otro lugar. Claro, resulta más interesante hacerlo acá, porque tenemos procesos especializados, es mucho mejor la geografía para llegar a los lugares donde pudieran producirse las audiencias, y en Bagua a veces no es tan sencillo, depende del lugar, de donde haya sido, pudiera ser que sea una decisión de la familia donde va a realizar. Y además podríamos tener el domicilio de la familia, de repente él estaba trabajando acá en Chiclayo, se fue a Bagua, pero su familia está en Piura. Y los afectados normalmente son sus hijos y su esposa. Podría ser en Piura. ¿No? O no se va a trasladar a su señora hasta Bagua o hasta Chiclayo. Por razones prácticas, me parece que habría que flexibilizar esa regla tradicional bajo la cual solo el dañado aparentemente es el paciente que sufrió el acto médico dañino o que falleció, y no la familia, porque la familia también es afectada y puede sufrir inmediatamente, enterándose de la muerte por teléfono, un cuadro de depresión severa y no salir de ese cuadro y el daño, y los hijos ya tienen un año, no tienen padres que los mantengan. Es efectivo y en simultáneo pudiéramos hablar también de esa posibilidad. En mi caso opera la representación, ¿no? La representación del derecho. Claro, Asegura la representación. ajá. O sea, doctor, que usted está, bueno, por lo que escucho, si, por ejemplo, el hecho ocurrió, bueno, se ha reducido una situación de responsabilidad civil médica, si no, el afectado no vive, por ejemplo, no vive en una sucursal, por ejemplo, ¿no? Donde está la sucursal, o tampoco en la sede principal, puede demandar en el domicilio donde se encuentra la familia. Efectivamente, eso es lo que estoy planteando. Eso se plantea porque no veo que está en el No, artículo. están No las veo. pretensiones. Pretensiones. Cuando yo puedo plantear las pretensiones de la demanda, ahí yo digo pretensión, ¿no? Tratamiento médico a la familia afectada por el daño médico. No, yo me refiero a la competencia, o sea, eso no está. No está en el código. No está previsto. Pero dice ahí en el código, te permite deducir eso de este artículo. Dice, a ver, vamos a ver dónde está. Sí, el artículo Dice, además, el juez del demandado es competente a elección del demandante, el juez señalado para el cumplimiento de la obligación, el lugar donde ocurrió el daño. El lugar donde ocurrió el daño. Y entonces el lugar donde ocurrió el daño primero es el lugar donde está la sala del quirófano. Pero también está el lugar donde está la familia que tiene un daño moral tremendo. Ha perdido al padre, ha perdido al abuelo, ha perdido al hijo, ha perdido a la hija. O es que eso no es un daño. Y el daño se ha producido inmediatamente cuando yo me he enterado que por una negligencia médica ha muerto mi pariente. Entonces, lo que le estoy planteando es abrir esa perspectiva tradicional bajo la cual el lugar donde ocurrió el daño únicamente sería el lugar donde está el paciente, porque eso importaría que el otro daño no existió. Y no estamos hablando de daños que puedan ser uno principal y uno secundario. Los dos daños son equivalentes porque son daños individuales. La familia sufre por la muerte del paciente, que es su familia, o por la amputación equivocada de la pierna. Si a usted le cortan la pierna, ¿su familia va a sufrir? O sea, es un planteamiento, mientras tanto el juez puede declarar inadmisible la demanda. Efectivamente, es una interpretación del artículo. No es, aquí no está diciendo que no se puede, dice el lugar donde ocurrió el daño. De repente el juez es un poco cerrado, ¿no? Apegado a la norma. Pero pegado a la norma. Sí, pero puede tener una interpretación restrictiva, ¿no? O literal del artículo. Y uno le ¿Y qué pasaría si yo hago una demanda donde reclamo solo el daño moral a la familia? Y presento mis pérdidas psicológicas y psiquiátricas donde han entrado en un cuadro de depresión. El daño se produjo en el lugar donde están ellos. ¿Y qué pasaría si hago eso?
el juez competente sería el lugar donde están ellos, que son los afectados, ¿no? Si la planteo así, también sería el juez de esa misma opinión. Y las pericias se han hecho en el hospital del lugar donde están ellos, porque allí los atiende salud, ahí es el hospital donde los atienden. ¿Y qué pasaría en ese supuesto, doctor? También el juez sería de esa opinión cerrada, porque eso significaría que ese daño moral no sería indemnizable, no considera el juez que es indemnizable. La mayoría de jueces son demasiado formalistas, apegados a la ley. No, pero digamos esa demanda, ¿usted cómo la atendería? Tendría que ver cuál es el discernimiento del juez, ¿no? Planteándola así. No, usted. Usted es el juez. Usted es el No, juez que le pide la demanda y... Yo sería flexible y admitiría la demanda, ¿no? O sea, una interpretación más allá de la... Podríamos plantear esto, la muerte de mi familiar por negligencia es incalculable, no tiene valor, y si yo le pongo un precio a la muerte de mi familiar, estoy menospreciando lo que él fue en vida. Sin embargo, el tratamiento de la depresión, el cuadro que han entrado mis familiares, sí merece que se indemnice. Y solo demando el daño a la familia. Doctor, pero en el caso de un daño intrafamiliar, hay que tener en cuenta si se afectó la mamá, si se afectó los hijos que son mayores de edad, de tener en cuenta, porque a veces se persona en representación de la familia, pero si son mayores hay que tener en cuenta que tendrían que tener poder de los la esposa, hijos, ¿no? La esposa, nada más, ¿ya? Y vamos a ponerlo más claro. Hay una sentencia condenatoria a los médicos por homicidio culposo y donde el juez se ha pronunciado allá por la reparación civil por la muerte del señor en términos generales. ¿Sí? Pero ellos están demandando el daño moral que se han producido a ellos. Ya se acreditó que ha habido una inobservancia de normas médicas. Ya se acreditó. Hay una condena. Caso del señor Villanueva. El señor Villanueva lo llevaron vía penal por lesiones graves. Ya los han condenado. Pero demandan por otro lado el daño moral de la familia, que no ha sido materia de discusión por parte del fiscal, del juez. No se ha discutido eso. No se ha discutido. El tratamiento médico, el impacto emocional, ¿no? De repente yo tenía una diabetes emotiva y eso ha hecho que mi diabetes empeore. Y yo lo puedo probar, médicamente acá están los resultados. Además que sufro un cuadro de depresión, perdí mi trabajo. No soporté que le hicieran eso a mi esposa, a mi hijo o a mi hija, y entré en un cuadro de depresión. Y lo puedo acreditar. El juez competente me parece que sería el lugar donde yo estoy, porque yo soy el afectado. Y ya quedó acreditado que hubo una negligencia. Doctor, aquí una cosa. Bueno, esa es una opinión, pero me parece que el juez no podría tan alegremente decir improcedente o inadmisible, porque allí claramente dice el lugar donde ocurrió el daño, y yo estoy acreditando que el daño se ha producido en mi oficina, acá, donde me atiende salud, donde me atiende MINSA. ¿Por qué me va a llevar por allá? No tiene razón, porque estoy reclamando mi daño moral, no del paciente, sino mi daño moral. Y aquí están las pruebas. Llamen a los médicos, llamen a las personas que me han atendido, visítenme si quieren en mi hogar, como estoy, de repente me he vuelto un acumulador. Producto de eso, y tienen que visitar mi domicilio, etcétera, etcétera. O sea, la idea de la doctora es justamente quebrar los paradigmas existentes y empezar a explorar nuevos. Claro, porque sí, y además, también adaptar a la realidad existente. La familia entera no puede viajar al lugar donde se produjo el hecho. Y yo puedo ser un ingeniero que estaba de pasadita en un pueblo y me operaron y ya fallecí por una operación mal realizada. Y que todos tenemos que trasladarnos hasta Bagua, hasta Iquitos, hasta Puno, porque ahí falleció, no me parece razonable. También hay que darle una comodidad a aquel que es el afectado. De lo contrario, los costos están asumiéndolo la persona, quien está en peor situación. Y bajo ese concepto teníamos que recordar ese principio por el cual los costos de los procesos deberían asumirlos quienes están en mejor posición, ¿no? Un principio general que no está en ninguna parte, pero uno entiende que es por equidad, debería asumirlos en mejor posición. Y aquí el artículo me parece que deja lugar a interpretación. Doctor Antonio, el tema que hablaba usted, pongamos en un caso penal, hablamos de responsabilidad. Lo que usted hablaba, lo que es la parte civil, la responsabilidad civil, ¿se puede interponer una demanda de responsabilidad civil si todavía no termina el proceso penal? Porque el proceso penal lo que determina es responsabilidad penal y yo no me puedo haber constituido como parte civil. El fiscal que guía, pero yo no me contribuyo en parte civil, no estoy reclamando. Y por lo tanto, puedo por vía de proceso civil reclamar mi daño.
principal escenario penal. Sobre todo, otra vez, porque el daño a la familia nunca se efectúa en el proceso penal. No se efectúa. El daño a la víctima. Y la intención es por la parte de la víctima. Pero el daño a la familia no. Podría por ahí plantearse. O sea, Bueno, para que vean que dormir bien hace mucho bien para poder reflexionar mejor. Ahí su compañero ha venido, doctor, una última réplica. no, solo que todavía el artículo efectivamente da el margen, no por decir dónde ocurrió el daño. Algunos lo pueden interpretar, bueno, en el lugar donde probablemente ahí ocurrió la negligencia médica o el evento dañino, ¿no? Pero también da el margen de, pues, bueno, el daño moral, ¿dónde está, no? ¿Dónde está la familia efectivamente, no? Y como usted dice, por economía procesal debe ser pues, competente ahí y no trasladarse al lugar donde ocurrió realmente el evento donde desencadenó la muerte de repente del afectado, ¿no? De la víctima, ¿no? Lo otro que quería preguntar, doctor, justo con un colega converso, es sobre la reparación civil, ¿no? Cuando dentro de un proceso el imputado se constituye en actor civil, prácticamente a partir de ahí el Ministerio Público